¿Te consideras una persona de buen carácter? ¿Crees que tu carácter en distintas circunstancias te ha abierto puertas o crees que en algunas te las ha cerrado? ¿Y cómo hacemos para forjar un buen carácter? ¿Por qué es tan importante tener un buen carácter en el ámbito del liderazgo, pero en general en la vida en sí, en todos los ámbitos de la vida? Para trabajar este tema, invitamos a nuestra amiga y coach Alicia González, integrante también del John Maxwell Team. Alicia es de Uruguay, uruguaya como yo, aunque está en la ciudad de Colonia de Sacramento. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carolina. Acá estamos abrigaditas porque un día hermoso, pero muy frío, así que ven Sí, que estamos adentro bien abrigaditas. Pero feliz de poder estar aquí, compartir con ustedes de lo que hemos aprendido en este camino y que sea de gran valor para ustedes también. exacto. Gracias por la invitación. ¿Sabes qué, Alicia? Algunas personas tienden a confundir cuando se habla de tener un buen carácter, como por ejemplo, yo soy una persona de carácter, ¿no? Y en realidad no estamos hablando ni de mal genio o buen genio o de temperamentos, ni se habla, no es que tenga un carácter fuerte y por eso me va, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Contanos un poco. ¿Qué es el carácter? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuáles son las claves? Vamos por orden, vamos a empezar un poco tratando de definirlo. Ujú. Nuestro carácter es lo que nos define de cómo nosotros somos y nos afrontamos a nuestra vida. ¿Qué es lo que ven los demás de nosotros? ¿Qué es lo que nos caracteriza de nuestro ser, pensar y hacer? ¿Sí? Lo que los demás van a esperar de nosotros, lo que hacemos intencionalmente cada día. Ser predecibles, por ejemplo, ¿no? Los que tienen un empleo llegan a trabajar. Es llegar en hora. Si todos saben que llega en hora, el día que no llega en hora saben que algo le pudo haber pasado porque esa persona es muy puntual. Entonces, eso es lo que habla de nosotros. En cambio, el temperamento es parte de lo que también forma con nuestra personalidad, nuestro carácter. Ujú. Lo que es maravilloso del carácter es que muchos piensan, yo soy así. No, el carácter se puede cambiar y es intencional. Cuando nosotros entendemos que eso fuerte del carácter, de que quizás somos como rudos, es nuestro temperamento, que no es nuestro carácter, nosotros decidimos si el temperamento va a controlar nuestro carácter, nuestro accionar o nuestro carácter va a controlar ese temperamento y vamos a ser las personas que queremos ser frente a los demás. Y eso es mucho más bonito. ¿Por qué? Porque va sumamente alineado a quienes somos. Qué Pero, pregunta, ¿no? pero saber quiénes Saber quiénes somos somos, ¿no? No, es no es un poca cosa. desafío. Conocernos, saber quiénes somos y empezar a entender, ¿sí? Qué es lo que nos identifica como seres humanos, qué es lo que nos hace diferente hacia los demás y cuáles son nuestras fortalezas y debilidades para, para también nosotros ser honestos con nosotros mismos y eso reflejarlo hacia los demás. Cuando pensamos en por qué es importante forjar un buen carácter, por lo pronto, pensando un poco a raíz de este encuentro, una de las cosas que yo he notado es que el tener un buen carácter, entre otras cosas, nos hace personas más confiables para los demás. Y también nos permite a nosotros, eh, bueno, confiar más en el equipo que tenemos, ¿verdad? Porque justamente el carácter, como vos lo definías, tiene que ver con quién nosotros somos. Y cuando nosotros trabajamos quiénes nosotros somos, vamos a esas zonas más rotas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O más oscuras o más difíciles. Y lo que estamos tratando es de mejorar en esas áreas y crecer de manera interior. Cuando no tenemos ese autoconocimiento del que tú hablas, eso es muy difícil de lograr. Entonces, eh, ¿qué puertas o cuáles podrían ser, por ejemplo, las claves para decir, bueno, ¿qué puedo hacer para forjar un buen carácter? Primero, como decíamos ahora, conocernos, saber quién soy, identificar el quién soy,
Y también para nosotros que estamos en una comunidad de líderes, el liderarnos a nosotros mismos, creo que es uno de los desafíos más difíciles. ¿Por qué? Porque nosotros, el liderazgo es influencia. Cuando nosotros queremos influir en los demás, ser ejemplo de demás, debemos ser nosotros primero lo que aplicamos, ¿no? Y aprender a nosotros ser autodisciplinados, crear buenos hábitos, tener claros nuestros valores y principios, eso nos fortalece a nosotros en carácter, ¿sí? Y eso después se ve reflejado en los demás, porque después se empiezan a acercar esas personas con las cuales nosotros conectamos, porque nos vamos conociendo. Y ahí ya nosotros podemos ir generando esa confianza con las personas que están a nuestro alrededor. Porque es como un fluir, ¿no? Y también es como parte de también honrarnos a nosotros mismos. Porque, porque esa es nuestra identidad, es eso lo que nos hace únicos e irrepetibles. Y también nos da la dirección de para dónde queremos ir. Eso es lo que es como esa carta de viaje, de decir, wow, a dónde quiero ir, eso que quiero lograr, tener ese buen carácter que quiero lograr, porque ahora entiendo que puedo cambiar, puedo ser intencional y trabajando en mí, tengo ese camino abierto a lograr lo que quiero lograr. Y que no es solo, es acompañado. Entonces eso es maravilloso porque empieza a conectar con personas con los mismos valores, no iguales, que me van a ayudar a lograr ese propósito que todos tenemos en esta vida, ¿verdad? Sí, porque a veces tendemos a poner la responsabilidad en otros. Y en realidad, a veces, ¿por qué esto no sucede? ¿No? Y te cuento una historia personal. Durante mis primeros años en la dirección de una empresa, yo tuve que lidiar con una parte mía que no me enorgullece para nada, y que es la impuntualidad. En aquel momento, en realidad no le daba tanta importancia, porque yo justificaba mi impuntualidad con el desborde de actividad que tenía. El flujo del trabajo era impresionante. Entonces me costaba mucho poder llegar a las reuniones mismas, las reuniones internas de la empresa, a tiempo. Y las personas que han trabajado conmigo se acuerdan perfectamente de que yo siempre llegaba tarde. Me costó años, pero años, poder superar eso y mejorar en esa área. Y aún así, siempre tengo que seguir luchando en esa área. Porque el primero que me lo hizo notar fue mi esposo, que me dijo, Caro, tú no puedes jugar así con el tiempo de la gente. Y yo le dije, pero yo no estoy jugando con el tiempo de la gente, estoy trabajando. Y me dice, sí, pero es una falta de respeto para la otra persona que tú seas tan impuntual. Pero tan impuntual me refiero que no eran unos minutitos, eran media hora, una hora. O sea, y yo ni siquiera me estaba dando cuenta, no tenía ese autoconocimiento del que tú estás hablando. No visualizaba que eso era un problema. Por lo tanto, si no sé que tengo un problema, menos lo voy a resolver. Y me acuerdo que es ese tipo, por ejemplo, de situaciones, cuando se convoca a un equipo, ¿no? A una reunión de coordinación, y la propia directora llega media hora tarde a una reunión, ¿qué podemos esperar del resto del equipo? Porque ¿qué es lo que el equipo está leyendo de mi actitud? Y no fue hasta que me puse de verdad en tratar de entender cómo desarmar este embrollo, porque de verdad me costó muchísimo. Y me di cuenta que lo que necesitaba era empezar a estudiar cómo manejar el flujo de trabajo, porque tenía un gran desorden en mi trabajo. Desorden me refiero a que tenía que atender demasiadas áreas a la vez, y era la primera vez que yo me encontraba en un rol de ese tipo, y no lo estaba pudiendo desempeñar bien. Y no es algo que hubiera querido de repente poder decirlo, pero era la verdad, era lo que me estaba sucediendo. Y la primera que tenía que poder enfrentarse a esa rotura, por decirlo de alguna manera, era yo. Y aceptar que evidentemente el cargo me estaba quedando grande. Es un camino duro, y creo que quizás es uno de los motivos por el cuales muchas personas a veces no se animan a dar ese paso del autoconocimiento. Porque realmente lo que empezamos a ver
en nosotros mismos son situaciones que no nos ponen orgullosos. Pero eso también tiene que ver con el carácter y es la humildad. Es poder decir, bueno, esto es lo que yo soy y estoy trabajando para superarlo. Porque cuando nosotros trabajamos sobre la humildad, cuando nosotros trabajamos sobre el tipo de decisiones que tomamos, cuando trabajamos sobre los valores y valoramos a las personas, en definitiva lo que estamos trabajando es el carácter. Y eso nos acerca mucho más al equipo o no. Si no valoramos a las personas, si no honramos su tiempo, si tomamos decisiones donde de repente ellos no se sientan contemplados o tenidos en cuenta o escuchados, ¿no? Entonces creo que muchas personas de repente sienten que hay puertas que se les cierran, pero que ellos no tienen nada que ver con eso. Pero si nos ponemos a investigar y a tener este espacio de autoconocimiento, nos empezamos a dar cuenta que hay mucho más de lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos que lo que de verdad nos estamos dando cuenta. Y alinearse a eso, ¿no, Caro? Y sabés que hay algo que me vino cuando, muy espontáneo esto, ¿no? Pero algo que escuchamos en Uruguay, yo soy así. Ah, Yo soy así. Y saben una cosa, hay una palabra que se usa mucho ahora que es etiqueta, etiquetar a alguien, y los primeros que nos etiquetamos somos nosotros mismos. uh-huh. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver que ese cambio se puede realizar y nace desde nosotros mismos, es maravilloso porque como hoy hablábamos antes, ¿no? En que el cambio está en nosotros y cuando nosotros comenzamos a cambiar, nuestro entorno cambia. Y va también en un tema de compromisos, de comprometernos con nosotros mismos en que cuando iniciamos ese cambio puede ser que en el camino podamos frustrarnos o nos podamos caer, pero que nos podemos levantar. Y que siempre tengamos a alguien en quien confiar, que esté alineado a nuestros valores para seguir. Porque de una manera u otra vamos a continuar. Siempre van a aparecer personas que te van en el momento oportuno te va a decir, porque conocen, porque reflejas eso que vos querés ser, y quizás en el momento estás en un proceso que estás atravesando y es natural y a todos nos pasa, pero que siempre está ese cambio, siempre existe esa oportunidad de cambio, pero también hay que ver que podemos cambiar, que ese carácter se puede cambiar. El temperamento se va a alinear a ese carácter si el carácter controla el temperamento. Cuando identificamos que estamos en momentos de reacción, es porque ahí debemos poner un parate y empezar a mirarnos más a nosotros mismos. Todo parte también de la autoimagen, de lo que vemos de nosotros mismos, de lo que creemos de nosotros, que es muy valioso para entender que sí podemos más, pero que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces ahí, ¿cómo estamos alimentándonos? ¿Cómo estamos alimentando nuestros pensamientos? Porque de ahí, de lo que nosotros pensamos, fluyen nuestras emociones y lo que nosotros vamos a hacer en posterior. Y hay algo que vos lo trajiste del lado laboral, también en lo familiar o en la amistad, ¿no? Cuando uno dice, ay, me comprometo, te voy a visitar, y nunca llegás. ¿Qué estamos dando ahí? Ahí estamos, no hay compromiso y no estoy demostrando que mi carácter es que no soy confiable, no sé, lo esperé con una torta, con unos bizcochos y no vino, me quedé solo. Y en esos pequeños detalles estamos reflejando nuestro carácter. Porque todo empieza en nuestro mundo más cercano. Y el valorar a las personas, ¿no? Porque cuando de repente, no sé, queremos pensar, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, ¿cómo puedo desarrollar esa persona de carácter que todos tenemos, de buen carácter, que nos juega a favor, ¿no? Y valorar a las personas es clave. Maxwell, nuestro mentor, dice, ¿no?, que cuando nosotros no valoramos a las personas, tendemos a manipularlas. Entonces tenemos de verdad que valorarlas, que amarlas. Amarlas no me refiero a estar enamorados, sino desde ese lugar, desde que conozco tu valor.
y sé el valor que tenés, no solamente para mí, sino para los demás, para la organización o para la familia, ¿no? Entonces, valorar a las personas es una de las maneras de desarrollar este carácter. Después, otra cosa bueno, que vos dijiste y que viene un poco a colación de esto es lo que tiene que ver con el autoliderazgo, ¿no? Practicar el autoliderazgo. Y el autoliderazgo entendido como esa capacidad de repente eh, poder influir sobre mí mismo, porque convengamos que la persona más difícil de liderar siempre somos nosotros mismos, ¿no? Es mucho más fácil decirle a otro lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal que a nosotros mismos. Eh, por eso el autoliderazgo es tan difícil y por eso más que nunca nosotros tenemos que tomar conciencia y tener mucho autoconocimiento para darnos cuenta qué cosas son las que nos están alejando de esa persona que queremos ser. Porque en definitiva el carácter tiene que ver con el ser, con la persona, no tiene que ver con las actividades que nosotros desarrollamos. Y lo otro que me parece que es súper importante para poder tener un buen carácter o desarrollar un buen carácter es tener buenos valores. Que eso me parece que es clave, ¿no? O sea, entender lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, o sea, con la solidaridad para con mis compañeros o con mi familia, ¿no? Lo que tiene que ver con la generosidad, lo que tiene que ver con la tolerancia, lo que tiene que ver con, en fin, o sea, de tener buenos valores, porque cuando nosotros no tenemos buenos valores, por lo pronto vamos a actuar en consecuencia. Y seguramente eso haga que algunas personas se sientan no valoradas, no vistas, no atendidas, y lo que se genera es esa ruptura, ¿no? Se rompe ese puente que nos conecta con las personas. O sea, el carácter tiene esa importancia. ¿Sabes una cosa, Caro? Hace muy poquito escuché que también en un programa de liderazgo, que nosotros tenemos, según nuestro ser, nuestra esencia, elegimos los valores que caracterizan a nuestra persona. Mm. Y esos son las bases para luego poder crear metas y todo lo demás. Pero si nosotros no conocemos qué valores se alinean a nuestro ser, ¿sí? Porque son muchos valores, pero hay unos puntuales, mínimo 5, que nos caracterizan por sobre todas las cosas. Uh-huh. Entonces, nosotros nos alineamos a trabajar en esos valores y ahí vemos nuestra fortaleza. Y ahí podemos avanzar. Exacto. ¿Qué es lo que más nos cuesta ver? Nuestra fortaleza. Si uno se hace una encuesta, ¿qué es lo que más fácil detectamos? Nuestras debilidades. Y si nos fijamos en nuestras debilidades, se debilitan nuestras fortalezas. Entonces ahí... Sí, yo pensaba también, ¿no? Que muchas veces en este tema del liderazgo, hay como que no se le da realmente valor a todo aquello que no se puede ver. Por ejemplo, se valora mucho el logro, los resultados, la obtención de determinados objetivos, pero muchas veces es como que le pasamos por arriba a cuestiones tan importantes como, por ejemplo, el poder desarrollar un buen carácter, y que es totalmente al revés. Si nosotros no desarrollamos un muy buen carácter, muy difícilmente podamos llevar un equipo a lograr determinadas metas, a tener determinados resultados, a motivar a otras personas. Entonces, aquello que nosotros no vemos que tiene que ver con la persona que nosotros estamos siendo, debería ser siempre nuestra prioridad. Para las personas que se están conectando y que, bueno, que no conocían a Alicia, Alicia González, como dije al principio, es coach, es también integrante del equipo de John Maxwell, es uruguaya, ella está residiendo en Colonia de Sacramento, que es una ciudad hermosísima de nuestro país. Y Alicia se desarrolló como licenciada en enfermería durante 13 años, si no me equivoco, y bueno, en este momento de su vida, donde encontró su corazón y su pasión en esto que tiene que ver con hacer crecer a las personas bueno, y poder conectarlas con aquellos que las hace únicas, se está dedicando justamente a este tema, ¿no? Y lo trabaja a través del coaching. Alicia, a mí me gustaría que vos nos dijeras a aquellas personas que les interesa trabajar el carácter y que quisieran
emprender o por lo pronto tener una charla contigo, como para ver, bueno, a ver, ¿cómo puedo identificar qué es lo que me está sucediendo o cuáles son las áreas en las que debería empezar a trabajar? ¿De qué manera se pueden contactar contigo? Me pueden encontrar por Facebook, Alicia González, van a encontrar mi fotito ahí. En Instagram como Alicia González, @Alicia González 353. Y si no, por mi correo, el más común que utilizo es alicia_gonzález de león @yahoo.com. Perfecto. Y algo para agregar muy interesante con lo que dijiste al final. En mi desarrollo en lo profesional como licenciada en enfermería, ¿qué fue lo que me inspiró a desarrollar el liderazgo? Aprender a liderarme a mí misma. Porque no podemos liderar a otras personas si no nos sabemos liderar a nosotros mismos. Y eso abrió un abanico de oportunidades preciosísimas, que aquí estamos conectados con Carolina a través de Zoom, pero muy conectadas desde esa esencia que nos mueve, que es agregar valor a las personas y que puedan encontrar ese caminito para lograr el éxito que quieren lograr y todo lo demás. Muchas gracias, Carlos, Bueno, por la Alicia, oportunidad. muchas gracias por este tiempo con nosotros. Invitamos a las personas bueno, que están viendo esta transmisión a que puedan compartir este video también para que otras personas bueno, que ustedes consideren de valor puedan acceder también a esta información tan linda y tan importante. Los esperamos nuevamente en una nueva transmisión, en una próxima transmisión de Liderazgo Hispanoamericano con otros temas como este, súper interesantes, y desde ya les agradecemos por acompañarnos. Les mandamos un beso muy grande a todos. Bye.